Bueno, vamos a empezar la lectura. Pepa Martínez, tú misma, adelante. Prólogo y epílogo a la edición francesa, Londres, 18 de marzo de 1872. Si no se me oye bien, quito el vídeo, me dices, ¿vale? No, está bien, sí. Vale. Al ciudadano Maurice Lachatre, estimado ciudadano, aplaudo su idea de publicar por entregas periódicas la traducción de Das Kapital. En esta forma, la obra será más accesible a la clase obrera, consideración que para mí prevalece sobre cualquier otra. Fijaos cómo empieza él esta carta, ¿no? Es decir, le llega la noticia de que los franceses van a publicar el Capital por fascículos, ¿no? Que en principio debería ser horrendo solo plantear la cuestión, pero Marx lo ve bien dentro de lo que cabe, porque el objetivo es popularizar la obra. El objetivo es conseguir que la mayor parte de la clase obrera pueda tener acceso a este contenido, ¿no? Entonces, si la manera de hacerlo es hacerlo por fascículos en entregas de periódico, bienvenido sea. Lo que pasa que hacerlo así pues tiene sus dificultades. Adelante, Pepa. Es ese el lado bueno de la medalla, pero veamos el reverso. El método de análisis empleado por mí y que hasta el presente no había sido aplicado a las cuestiones económicas hace que la lectura de los primeros capítulos resulte no poco ardua. Y es de temer que el público francés, siempre impaciente por llegar a las conclusiones, ávido de conocer la relación entre los principios generales y los problemas inmediatos que lo apasionan, se desaliente al ver que no puede pasar adelante de buenas a primeras. Ya ves, Marí, que... Sí, el carácter francés, normal, siempre queremos andar más rápido que el viento. Eso es, ¿no? Adelante, Pepa. Nada puedo contra ese inconveniente. Sin embargo, salvo advertir y prevenir acerca de él a los lectores que buscan la verdad. En la ciencia no hay caminos reales y solo tendrán esperanzas de acceder a sus cumbres luminosas aquellos que no teman fatigarse al escalar por senderos escarpados. Reciba usted, estimado ciudadano, las seguridades de mi devoto aprecio. Fijaos, dice, yo no puedo hacer nada contra las dificultades de los primeros 10 capítulos. Lo siento. Él ya empieza el libro disculpándose, ¿no? Pues lo vais a pasar fatal. Van a ser 300 páginas bastante duras. Sin embargo, lo único que puedo hacer, dice él, es advertir y prevenir a los lectores que buscan la verdad. En la ciencia no hay caminos reales. Una expresión que yo todavía no he podido corroborar con el alemán, pero que tiene dos acepciones en castellano. Yo no sé cuál fue la que le dio Pedro Escarón. Si es que no hay caminos reales en el sentido de que no existen caminos materiales para acceder a la verdad y solamente se puede acceder a ella por escalando los riscos, o bien en el sentido español de no existen caminos reales, no existen amplias vías, autopistas, no existen caminos fáciles por medio de los que llegar al final que nos hemos propuesto. Solo tendrán esperanzas de acceder a sus cumbres luminosas aquellos que no teman fatigarse al escalar por senderos escarpados. Un prólogo que es toda una declaración con respecto a lo que viene. Juan, continúa tú, por favor. Al lector. El audio, Juan, que no lo tienes. El lector. El señor Joseph Roy se había comprometido a efectuar una traducción lo más exacta e incluso lo más literal que fuera posible. Ha cumplido escrupulosamente su tarea. Pero esa misma escrupulosidad me ha obligado a alterar la redacción, a fin de volverla más accesible al lector. Estos retoques, introducidos en el correr de los días porque el libro se publicó por entregas, se efectuaron con
despareja atención y seguramente fueron causa de discordancias estilísticas. Habiendo emprendido ese tramo de revisión, terminé por extenderlo también al cuerpo del texto original, la segunda edición alemana, simplificando algunos análisis, completando otros, incluyendo materiales históricos o estadísticos suplementarios, agregando apreciaciones críticas, etc. Sean cuales fueren las imperfecciones literarias de la presente edición francesa, la misma posee un valor científico independientemente del original y deben consultarla incluso los lectores familiarizados con la lengua alemana. Reproduzco a continuación aquellos pasajes del epílogo a la segunda edición alemana dedicados al desarrollo de la economía política en Alemania y al método empleado en esta obra. Vale, si vemos cómo Marx explica que en esta edición francesa él se ha visto ante la necesidad de reescribir capítulos enteros de la obra. Y no solamente reescribir esos capítulos enteros, sino a veces hasta cambiar el orden de la explicación, el orden de la manera en la que se estructuran los conceptos, para tratar de hacerlo lo más comprensible al lector contemporáneo. Fijaos que han pasado 10 años desde la publicación de la obra, 8 años han pasado desde la primera edición, y Marx no hace otra cosa que reescribir y reescribir y reescribir pasajes, capítulos enteros del Capital en un esfuerzo titánico por hacerlo lo más accesible posible al lector de su época. Por eso cuando os acordéis de su familia leyendo algunos pasajes, pensad lo que hubiera sido si él no se hubiera tomado el trabajo de simplificarlo todo lo posible, ¿no? Esta edición que vosotros tenéis en la mano es la edición que hemos elegido porque reúne las virtudes de las 4 ediciones. Reúne la edición alemana, digamos, está basada en la segunda edición alemana, que es la última corregida por Marx, pero reúne en notas a pie de página todos los elementos que fueron luego reescritos en esta edición francesa y luego en la tercera y cuarta edición. Con lo cual, contamos en nuestras manos con el resultado más acabado del Capital y lo que podemos llamar la edición canónica en este momento de esta obra. Bien, vamos a ver el prólogo a la tercera edición. Del prólogo a la tercera edición, que es largo, creo que hoy, es mi opinión, tiene interés los primeros 2 párrafos, por la cuestión humana que traslucen. El resto del prólogo, bueno, pues los que lo queráis leer, lo leéis por vuestra cuenta. Nosotros aquí vamos a leer solamente en directo los primeros 2 párrafos. Nani, adelante, por favor. Prólogo a la tercera edición alemana. No le fue posible a Marx dejar lista para la imprenta esta tercera edición. El formidable pensador ante cuyas grandezas se inclinan hoy hasta sus propios adversarios, murió el 14 de marzo de 1883. Sobre mí, que he perdido con él al amigo de 4 decenios, al amigo mejor y más constante, y a quien debo más de lo que puede expresarse con palabras, recae ahora el deber de preparar tanto esta tercera edición como la del tomo segundo, cuyo manuscrito dejó al morir. De cómo he cumplido con la parte primera de ese deber, he de rendir cuentas al lector en este lugar. Gracias, Luis. Bueno, ya veis este prólogo que está escrito el 7 de noviembre de 1883, 6 meses después del fallecimiento de Marx, expresa el dolor del amigo ante la pérdida del autor. Vamos a continuar la lectura. Prólogo a la edición inglesa, que esta ya es de 1886. Han pasado
20 años desde que este libro fuera escrito. El hecho de que se publique una versión inglesa de Das Kapital no requiere justificación alguna. Por el contrario, bien podría esperarse que explicáramos por qué esta edición inglesa se ha retrasado tanto. Si se observa que desde hace algunos años las teorías sostenidas en este libro son incesantemente citadas, combatidas y defendidas, explicadas y tergiversadas en la prensa y en la literatura de la actualidad, tanto en Inglaterra como en los Estados Unidos. Sí. Poco después de la muerte del autor, acaecida en 1883, se hizo evidente que una edición inglesa de la obra se había vuelto realmente imprescindible. Fue entonces cuando el señor Samuel Moore, durante muchos años amigo de Marx y del autor de estas líneas y persona que conocía a fondo el libro, tal vez más que ninguna otra, aceptó efectuar la traducción que a los albaceas literarios de Marx urgía poner en manos del público. Se convino que yo habría de compulsar el manuscrito con el original y sugerir las modificaciones que entendería aconsejables. Cuando advertimos, poco a poco, que las ocupaciones profesionales del señor Moore le impedían concluir la traducción con la prontitud que todos deseábamos, aceptamos de buena gana el ofrecimiento formulado por el doctor Aveling, dispuesto a ejecutar una parte del trabajo. Al mismo tiempo, la señora Aveling, hija menor de Marx, se ofreció para verificar las citas y restaurar el texto original de los muchos pasajes tomados por Marx de autores y libros azules ingleses y traducidos por él al alemán. Esta tarea se llevó a cabo con todo éxito, salvo contadas e inevitables excepciones. Claro, vemos cómo la edición inglesa se enfrenta a dificultades muy grandes, ¿no? Por un lado, Marx ha escrito la obra en alemán, ¿no? Y cuando él ha escrito la obra en alemán, la ha escrito basándose en los datos empíricos y en las citas de los autores de la economía política inglesa, traduciendo los textos ingleses al alemán, ¿no? Es decir, es una traducción que hace él, ¿no? Claro, cuando los albaceas testamentarios de Marx, en este caso Engels y su familia, quieren presentar la edición inglesa, se encuentran con que están ante un problema de doble traducción. No solo tienen que traducir lo que Marx quiso de escribir en alemán, sino que tienen que traducir lo que Marx ya había traducido del inglés al alemán. Con lo cual se presenta la ímproba tarea. Daos cuenta, bueno, ahora no sois conscientes del tema, pero cuando entremos en el texto vais a ver la ingente cantidad de citas literales que hay en el texto. Ingente. De los libros azules, de autores clásicos, de la historia, de textos clásicos. Es inmensa el aparato crítico que tiene esta obra. Claro, un aparato crítico de origen inglés o francés que él ha traducido al alemán para la edición alemana. Bien, pues ahora si queremos hacer la edición inglesa, hay que ir a buscar la edición inglesa original hay que ir a buscar... y no volver a traducir lo que ha traducido Marx. Claro. Es mucho más complicado. Un trabajo absolutamente bestial de ratón de biblioteca que excede con creces la capacidad de cualquier traductor. Ya no es solamente traducir el texto, es ir a buscar a la biblioteca en una época en la que recordad que no hay Google, ¿vale? Es decir, es ir a buscar a la biblioteca, al sitio en el que estaba el papel original, el documento, para ver efectivamente qué es lo que dice o deja de decir y poder transcribir la cita correcta. Bien, pues en este trabajo titánico se comprometen dos personas muy especiales, su yerno, Aveling, y su hija... no me acuerdo cómo se llama. No me acuerdo, creo que es Eleanor, su hija Eleanor, es la que hace este bestial trabajo de biblioteca, de ir recuperando una por una todas esas citas. Jorge, Bien. una pregunta. Adelante, Pepa. Es que yo no me acuerdo, yo no sé si esto ya lo contaste, pero ¿él no escribe una parte muy importante de esta obra en Inglaterra? Toda. Toda. Y la escribe yendo a la biblioteca nacional inglesa, ¿no? Claro.
Lo que pasa que él... Que la escribe en alemán. Él va Él- traduciendo todas sus fuentes y todo lo que Claro. va leyendo en la biblioteca. Claro. Mejor dicho, él va tomando nota en sus libros, en sus cuadernos. Marx es un políglota. Es decir, él va tomando nota de cualquier manera. Lo que le viene bien lo coge en inglés, lo que le viene bien lo coge en francés, lo que le viene bien lo coge en alemán, lo pone... Y él va construyendo su borrador. Pero cuando finalmente ese borrador se va a dar a la imprenta, ese borrador hay que darlo en alemán. Y ahí es donde empiezan las dificultades, porque ese borrador dado a la imprenta, ese primer texto que él da a la imprenta, ese primer texto ya está íntegramente en alemán. Y ahora encuentra tú, entre otras cosas, con la letra espantosa que tenía este hombre, una caligrafía horrorosa, ¿no? Ahora encuentra tú dónde está la cita y cuál es la fuente, ¿no? del texto, ¿no? De ahí viene la gran dificultad que se plantea luego para reconstruir esa traducción otra vez al inglés. Bien, pues en ese trabajo tremendo, el yerno y la hija de Marx hacen una gran colaboración. Los siguientes dos párrafos, el que empieza por el doctor Abelin tradujo y la tercera edición alemana, aquí el prologuista cuenta las vicisitudes de esa traducción. Con todo, él dice, bien, pues se hizo lo mejor que se pudo y el resultado no fue malo, el resultado fue bastante bueno. Vamos a pasar a la página 29, donde el prologuista nos sigue diciendo las dificultades que siguen presentes en el texto pese a todo ese trabajo. Donde dice, subsiste empero una dificultad. Estaba leyendo Romina, sigue Rosa. Rosa, adelante. Subsiste, empero, una dificultad que no pudimos ahorrarle al lector: el empleo de ciertos términos en un sentido que no solo difiere del que se les da en la vida corriente, sino también en la economía política al uso. Pero esto era inevitable. Toda nueva concepción de una ciencia lleva en sí una revolución en los términos técnicos de aquella. Esto nos lo demuestra inmejorablemente la química, cuya terminología íntegra se modifica radicalmente cada 20 años, poco más o menos, y en la que apenas puede citarse una sola combinación orgánica que no haya recibido sucesivamente toda una serie de nombres diferentes. La economía política en general se ha dado por satisfecha con adueñarse, sin modificarlos, de los términos usuales en la vida comercial e industrial, y operar con ellos, pasando de tal modo totalmente por alto que se enclaustraba así en el estrecho ámbito de las ideas expresadas por esas palabras. Fijaos qué interesante lo que nos está diciendo Marx. Bueno, en este caso Engels, sobre el texto. Toda ciencia, nos dice Marx, requiere una definición conceptual. Toda ciencia requiere que podamos definir el objeto de estudio, que podamos parcelar la realidad de acuerdo al interés analítico que nos hemos propuesto. Y para ello tenemos que nombrar el objeto. Esto es muy psicoanalítico, ¿qué le vamos a hacer? ¿No? Es decir, hay que nombrarlo, ¿vale? En el acto de nombrar, creamos un nuevo orden de la realidad. En el acto de nombrar, esa categoría que hemos creado define de una manera peculiar, de una manera única, el objeto de estudio o la fracción del objeto de estudio al que nos queremos aproximar. Eso en la física, en la química, en la matemática, en la biología, eso es la tarea diaria de cualquier científico. Cada vez que van a enfrentarse a una parcela, a un objeto de estudio, lo parcelan y definen en las primeras partes de su investigación, con toda precisión, con la mayor precisión proposicional que sean capaces, definen el objeto de estudio y sus partes. Eso no ocurrió en la economía política.
como no ocurrió en general en la filosofía hasta bien avanzado el siglo XIX. La economía política, como cualquier estudio hasta ese momento derivado de la filosofía, en líneas generales, utilizaba el lenguaje vulgar, el lenguaje corriente, para definirse a los objetos o a las partes del objeto de estudio. ¿Qué problema tiene eso? Pues que el lenguaje vulgar es polisémico. Algo que en una ciencia debería estar prohibido. Si nosotros queremos analizar la realidad con precisión y queremos matematizarla, no nos podemos permitir el lujo que el significado sea vago, tenga lagunas o variaciones de significado que lleven al lector o al estudioso a hacer interpretaciones inadecuadas de lo que queremos hablar. El primer paso de todo científico es definir correctamente y con toda precisión el vocabulario, los conceptos con los que va a trabajar. Claro, nos dice Engels, dice, eso es lo que intenta Marx en los primeros 10 capítulos, hacer una definición lo más precisa posible de los conceptos utilizados. Pero lamentablemente, esos conceptos son los conceptos de la economía política que él ha heredado. Y en la medida en la que él ha heredado una economía política previa, esa economía política viene cargada de significados, que ni son en mayor o menor medida los que él le quiere dar, ni siquiera son los que le da la gente corriente en la calle. Con lo cual, cuando el lector corriente, como es en nuestro caso, el lector culto, pero no especializado, ni en filosofía ni en economía política, cuando el lector corriente quiere acercarse a una obra de este tipo de economía política, se encuentra con múltiples dificultades. Porque se acerca con unos significados previos que con toda probabilidad no se corresponden en mayor o menor medida con los significados estrictos, precisos, que el autor va a querer dar. Ese es un mal en general de la ciencia social. No es solamente un mal de la economía política, es un mal en general de la ciencia social que le costó muchas décadas poder precisar el vocabulario. Y así todo, precisando el vocabulario, ¿quién de vosotras no ha leído cualquier texto actual de filosofía política y necesita 100 páginas para darse cuenta que la interpretación que había dado en las primeras 20 no tiene nada que ver con lo que el autor realmente quería transmitir, ¿no? Continúa, por favor, Rosa. De esta suerte, incluso la economía política clásica, aunque perfectamente consciente de que tanto la ganancia como la renta solo son subdivisiones, fragmentos de esa parte impaga del producto que el obrero ha de proporcionar a su patrón, al primer apropiador de esta parte no retribuida, aunque no a su poseedor último y exclusivo. Nunca fue más allá de las ideas usuales acerca de la ganancia y la renta. Nunca examinó en su conjunto como un todo esa parte impaga del producto, llamada plusproducto por Marx. Y de ahí que jamás pudiera comprender claramente el origen y naturaleza de tal plusproducto, ni tampoco las leyes que regulan la posterior distribución de su valor. Detente un momentito, Rosa. Yo sé que todo lo que habéis leído ahora es un galimatías, ¿vale? No pasa nada. Son palabras que irán ganando significado con toda precisión a lo largo de las primeras 150 páginas del texto. Nos dice Marx, dice, inclusive conceptos como el de la ganancia y la renta, que parecen tan diáfanos, tan sencillos, ¿no? En manos de la economía política tienen significados muy concretos y en manos de Marx significados ya de un nivel de precisión indiscutible.
Os voy a poner un ejemplo actual. Cuando vais al banco y el banco os habla de las plusvalías, ¿no? A cualquiera que haya leído El Capital le dan ganas de resolver el problema semántico ahí en la caja, ¿no? ¿No? Sí, claro, es una prostitución de la palabra tan asombrosa, ¿no? Que llama la atención que alguien que ha hecho la carrera de económica insiste en utilizar la palabra plusvalía para referirse a los incrementos que se obtienen en un producto financiero, ¿no? Es decir, es que llama realmente... Lo digo porque podríamos decir, y si queréis esta discusión la guardamos para el capítulo 15 o el capítulo 16, se podría decir que casi es lo contrario, ¿no? El concepto en economía política de plusvalía, ¿no? Del que le puede dar un director de sucursal bancaria a la palabra, ¿no? Entonces, bien, tenemos un problema. Es decir, el lector contemporáneo, cuando quiere acercarse a esta ciencia de la economía política, se ve obligado, diríamos, a deconstruir todo el conocimiento previo de palabras cargadas de significados con el que venía armado, vaciarlo por completo y decir, bueno, no pasa nada, vamos a volver otra vez a redefinir por lo menos los 10 o 12 conceptos más importantes que me permitan comprender de qué estamos hablando, ¿vale? Estos conceptos de plus trabajo, plus producto, plusvalía, ganancia, renta, beneficio, ¿no? Pues, ¿qué quiere decir todas estas cosas con precisión? Porque cuando seamos capaces de definirlas con precisión, en ese momento vuestra mirada sobre el mundo habrá cambiado radicalmente. Definir correctamente las palabras significa poder acceder a unas relaciones en el mundo que antes no veíamos, porque no teníamos la palabra que las nombrara. Pues bien, el gran esfuerzo que vamos a hacer en los primeros capítulos es precisamente construir esas palabras, esas categorías, para poder analizar con toda precisión la realidad. Y una vez hecho, es como andar en bicicleta, es para siempre. Continúa, Rosa. De manera similar, engloba indiscriminadamente bajo el término de manufactura a toda industria que no sea agraria o artesanal, con lo cual se borra la distinción entre dos grandes períodos, esencialmente diferentes, de la historia económica. El período de la manufactura propiamente dicha, fundada en la división del trabajo manual, y el período de la industria moderna, que se basa en la maquinaria. Pero se cae de su peso que una teoría según la cual la moderna producción capitalista es una mera fase transitoria en la historia económica de la humanidad habrá de emplear términos diferentes de los habituales en escritores que consideran imperecedera y definitiva esa forma de producción. Si nosotros vamos a iniciar una ciencia política que considera o que intenta demostrar que el modo capitalista de producción solamente es un periodo de la historia y que por tanto tiene origen y tiene final, nuestros conceptos, nuestras categorías van a tener que ser necesariamente diferentes de las que utilice un filósofo, un economista, que crea que esas palabras sirven para definir los mismos hechos, sea en los egipcios, en los griegos, en los romanos o en el capitalismo. La ciencia política que inaugura Marx, esta economía política tal como él la define, o crítica de la economía política, requiere de un vocabulario nuevo, un vocabulario preciso que nos muestre no solamente las tripas del sistema, sino su historicidad. Esto tiene una fecha de inicio y tiene fecha de caducidad. Estaba leyendo Rosa, sigue Marí. Tal vez, ¿no? Sí.
Tal vez no esté de más decir dos palabras acerca del método aplicado por el autor en las citas. En la mayor parte de los casos, aquellas sirven, según se acostumbra, como prueba documental de las tesis expuestas en el texto. Pero en muchas ocasiones se transcriben pasajes de diversos economistas para indicar cuándo, dónde y por quién fue enunciada claramente, la primera vez, determinada proposición. Ocurre ello en los casos en que la tesis citada tiene relevancia por expresar más o menos adecuadamente las condiciones de producción e intercambios sociales que predominaban en determinada época, y esto completamente al margen de que Marx admita esa tesis o bien la considere de validez general. Estas citas, por consiguiente, proveen al texto de un comentario vivo tomado de la historia de la ciencia. Este texto que vosotros empezáis a leer ahora, El Capital, no solamente es una propuesta de teoría económica para análisis del capitalismo, es una crítica de la economía política. Es un texto que toma toda la economía política anterior en su historia y la somete a crítica. Por eso él va a ir haciendo, y no se va a atribuir ninguna palabra que no le corresponde, ni ningún pensamiento que no le corresponde. Este libro está plagado, millares de citas y de notas explicando perfectamente de quién es la idea, quién lo dijo, cómo lo dijo y en qué términos se expresó. Continúa, por favor. Nuestra traducción comprende tan solo el primer tomo de la obra, pero este primer tomo constituye en considerable medida un todo en sí mismo y se lo ha considerado durante 20 años como obra autónoma. El segundo tomo, editado por mí en alemán en 1885, es decididamente incompleto sin el tercero, que no podrá publicarse antes de fines de 1887. Cuando vea la luz la edición original del tercer tomo en alemán, habrá tiempo de pensar en preparar una versión inglesa de ambos volúmenes. Suele llamarse a Das Kapital en el continente la Biblia de la clase obrera. Nadie que conozca bien el gran movimiento de la clase obrera negará que las conclusiones a que llega esa obra se convierten de día en día y cada vez más en los principios fundamentales de ese movimiento, no solo en Alemania y Suiza, sino también en Francia, en Holanda y Bélgica, en Estados Unidos e incluso en Italia y España, ni que en todas partes la clase obrera reconoce más y más en dichas conclusiones la expresión más adecuada de su situación y sus aspiraciones. Y también en Inglaterra, en ese momento preciso, las teorías de Marx ejercen un influjo poderoso sobre el movimiento socialista, el cual no se propaga menos entre las filas de la gente culta que en las de la clase obrera. Gracias, Marí. Julián, continúa tú. Pero esto no es todo, no es todo. Rápidamente se aproxima el instante en que se impondrá como necesidad nacional inevitable la de investigar a fondo la situación económica de Inglaterra. La marcha del sistema industrial de Inglaterra, imposible sin una expansión constante y rápida de la producción y por ende de los mercados, tiende a paralizarse. El libre cambio ha agotado ya sus arbitrios. Hasta Manchester pone en duda a este su añejo evangelio económico. Deteneos un momento. Fijaos las anticipaciones que hay en el texto, en lo que viene de página, ¿no? Dice Engel, rápidamente se aproxima el instante en que se impondrá, como necesidad nacional, investigar a fondo
la situación económica de Inglaterra. No la estructura del capital, eso ya está hecho en el libro, no, la situación económica de Inglaterra. La marcha del sistema industrial, dice, de Inglaterra, imposible sin una expansión constante y rápida de la producción y por ende de los mercados, tiende a paralizarse. La expansión de la industria inglesa tiende a paralizarse. Estamos en 1886. Faltan 30 años para la Guerra Mundial. La industria británica tiende a paralizarse. El librecambio, el laissez-faire, el librecambio, eso que todavía hoy nos venden, ¿no? O nos quieren vender, ha agotado ya sus arbitrios. No da más de sí. Tanto que si leéis la nota número 2, la leo yo, en la asamblea trimestral de la Cámara de Comercio de Manchester, que celebró esta tarde, se suscitó un acalorado debate sobre el problema del librecambio. Se presentó una moción según la cual, como se ha esperado en vano durante 40 años que otras naciones sigan el ejemplo librecambista dado por Inglaterra, esta Cámara entiende que ha llegado la hora de reconsiderar esta posición. La moción no salió adelante por un voto. Ya en 1886, la burguesía británica se está planteando que eso del librecambismo es una utopía que solamente le está trayendo problemas a la industria británica. Continúa, Julián. La industria extranjera, en rápido desarrollo, por todas partes mira con gesto de desafío a la producción inglesa, y no solo en las zonas protegidas por aranceles aduaneros, sino también en los mercados neutrales y hasta de este lado del canal. Mientras que la fuerza productiva crece en progresión geométrica, la expansión de los mercados avanza, en el mejor de los casos, conforme a una progresión aritmética. La capacidad productiva aumenta a mucha más velocidad de la que son capaces de aumentar los mercados. Situación que 30 años después acabará dando lugar a la catástrofe de la Primera Guerra Mundial, donde lo que se produzca al final la Primera Guerra Mundial no resulte ser otra cosa que una criba, una limpia de capitales que no tenían espacio suficiente para competir ni por mercados ni por materias primas, ¿no? Adelante, Julián. Es verdad que el ciclo decenal de estancamiento, prosperidad, sobreproducción y crisis que se repitió constantemente de 1825 a 1867 parece haber concluido, pero solo para sumirnos en la cenagosa desesperanza de una depresión permanente crónica. ¿Os recuerda algo esto que está diciendo Marx? Fijaos, estos periodos de crisis, nos dice Engels, no Marx, Engels, nos dice del año 65, del 25 al 67, estos periodos de crisis parecen haber terminado. Ya no hay fluctuaciones. Nos hemos quedado en la parte baja de la fluctuación, en una crisis, dice, para sumirnos en la cenagosa desesperanza de una depresión permanente y crónica. ¿No? Continúa, Julián. El anhelado periodo de prosperidad no termina de llegar. Cada vez que nos parece vislumbrar sus signos precursores, estos se desvanecen en el aire. No hay, cada vez que dicen brotes verdes, hay brotes verdes, ¿no? Los brotes verdes siempre están un poquito más lejos, ¿no? Cada año más lejos. Y nos mantenemos, fijaos que hace unos años atrás
muy poquitos. Para gente joven como Romina o como Clara, esto es del abuelo Cebolleta. Pero hace pocos años atrás, ser mileurista era una mala palabra. Es decir, ser mileurista era una tragedia de una juventud que no encontraba salidas en el mercado laboral para poder independizarse, ¿no? Y ahora resulta que ser mileurista, en esta ciénaga de depresión permanente y crónica en la que nos hemos instalado a partir de 2017-18, va a resultar que ser mileurista es el objetivo dorado, el proyecto húmedo al que todos quisiéramos poder alcanzar, ¿no? O la mayor parte de la sociedad quisiera poder alcanzar. Continúa, Julián. Entre tanto, cada nuevo invierno replantea la gran cuestión. ¿Qué hacer con los desocupados? ¿Qué hacer con los desocupados? Fíjate, Julián, ¿qué hacer con los desocupados? Lo está diciendo Engels en 1886. Y ahora se puede repetir, ¿eh? Se puede repetir. Si es que lamentablemente el capital con el neoliberalismo ha recuperado una vigencia que ni Marx no hubiera ni soñado que podía leerse este libro 150 años después en clave de presente, ¿no? Sí. Nos dice Engels, el anhelado periodo de prosperidad no termina de llegar. Cada vez que nos parece vislumbrar signos precursores, se desvanecen en el aire. Cuando no es la guerra de Palestina, es lo del coreano, y si no es los rusos con China, y si no es Huawei, y si no es Trump, y si no es el Ártico, y si no es Bolsonaro. Oye, nunca llega. Nunca llega. Desde hace 20 o 30 años nos han instalado en una depresión permanente en la que ese anhelado periodo de prosperidad resulta que nunca llega. Y mientras tanto, se pregunta Engels, y mientras tanto cada invierno plantea el mismo problema. ¿Qué hacemos con los desocupados? Con una desocupación creciente. Claro, si Engels mirara lo que hay hoy, pensaría que su época era boyante de progreso en comparación con la nuestra, ¿no? Las tasas de desocupación de la Inglaterra de su época eran un chiste en comparación con las que tenemos hoy en día en la mayor parte del planeta, ¿no? ¿Qué hacer con los desocupados? Continúa, Julián. Pero mientras que el número de estos va en aumento de año en año, no hay nadie que responda a la pregunta. Y casi es posible calcular el momento en que los desocupados, perdiendo la paciencia, tomarán su destino en sus propias manos. ¡Ay, la esperanza! La revolución. ¡Ay, la esperanza! ¿No? ¿Qué hacer con los desocupados? Y casi es posible calcular el momento en el que los desocupados, perdiendo la paciencia, tomarán su destino en sus propias manos. ¡Ay, la esperanza! ¿No? Continúa, Julián. En tales momentos tendrá que escucharse, sin duda, la voz de un hombre cuya teoría íntegra es el resultado del estudio efectuado durante toda una vida de la historia y situación económica de Inglaterra, y al que ese estudio lo indujo a la conclusión de que cuando menos en Europa, Inglaterra es el único país en el que la inevitable revolución social podrá llevarse a cabo enteramente por medios pacíficos y legales. No se olvidaba de añadir, ciertamente, que consideraba muy improbable que las clases dominantes inglesas se sometieran sin una rebelión a favor de la esclavitud, a esa revolución pacífica y legal. Fijaos qué texto, ¿eh? Vale para hoy, ¿eh? Hombre, si vale para hoy. Decía Marx, dice Engels que decía Marx, ¿no? Que cuando los desocupados decidan tomar el futuro en sus manos,
tendrán que venir a leer el Capital, claro. Tendrán que venir a leer el Capital. Y en ese momento será cuando, con la herramienta científica, con ese torpedo en la línea de flotación del capitalismo que significa el capital, entonces podrá llevarse a cabo la revolución democrática. Fijaros que él no está hablando de una revolución armada, ¿eh? No, no. Él está hablando de Es la revolución por las urnas. una revolución por las urnas, por el derecho, por la legalidad, por la justicia, ¿no? Una revolución en la que los desposeídos, los desocupados, finalmente digan basta. Basta, vamos a transformar las leyes, vamos a transformar la economía, vamos a transformar el gobierno. Y él cree que Inglaterra, ese país donde el Parlamento es la cuna de la libertad, en comparación con el resto, claro, hay que ponerlo en su contexto, ¿no? Es decir, es que claro, cuando uno miraba el resto del mundo, claro, lo de Inglaterra era brillante, ¿no? En ese lugar donde el Parlamento se define como la cuna, el lugar en el que habita la libertad, él creía que en ese país la inevitable revolución social podría, en subjuntivo, podría llevarse a cabo mediante métodos enteramente pacíficos y legales. Pero Marx no se chupaba el dedo. Tonto no era. Sí. Una cosa es que pueda llevarse a cabo por medios pacíficos y legales, y otra es que la burguesía te lo permita. Sin una revuelta en favor de la esclavitud. Bestial. más actual, efectivamente, Julián, imposible. Jorge. Sí, adelante, Julián. ¿Me dejas que te lea un comentario de Manuel Vázquez Montalbán? Adelante. Dice así: esta novela no podía escribirse de otra manera ni desde otra posición ética de partida que el horror ironizado ante la impresión de que la tesis nihilista revolucionaria de que cuanto más miseria y sufrimiento social, más posibilidades hay de sublevación general, ha sido invertida por los jóvenes leones del neocapitalismo, algunos de riguroso, excitante, fugaz pasado hipermarxista, convencidos de que el miedo a sufrimientos y miserias mayores conforma con los sufrimientos y miserias relativos del presente la definitiva docilidad de la fuerza del trabajo. Diáfano. ¿De dónde sale la cita? Es un comentario que hace Vázquez Montalbán cuando comenta la lectura de La saga de los Marx, que es una novela de Goytisolo. ¿Por qué no cuelgas el texto si lo tienes digitalizado? ¿Por qué no lo cuelgas en el chat? No, es un libro. Bueno, pues sácale la foto. Sentado. Sácale la foto y si te animas y lo compartes. Bueno, chicas, hemos leído el último prólogo, lo leéis vosotras por vuestra cuenta si os apetece. Creo que no aporta a nuestro objetivo. Y por tanto podemos pasar al texto principal. Página 43. Libro primero, el proceso de producción del capital. La sección primera de este libro está dedicada al análisis de la mercancía y del dinero. Ya veremos a lo largo de los siguientes capítulos que el dinero es una forma especial de mercancía, la mayor abstracción del concepto de mercancía. Voy a explicaros primero de qué va las primeras páginas de lo que vamos a leer, para que cuando lo vayamos leyendo estemos preparados. Estéis ya preparadas a los palabras y a los retrueques que nos va a hacer Marx, ¿vale?
Así que permitidme que comparta pantalla. El texto que voy a poner ahora en pantalla es un esquemita que me hice yo hoy y que seguiré haciendo para ir facilitándoos la lectura. A medida que vayamos avanzando, os iré pasando el texto como hacemos en los otros seminarios, ¿no? En los otros seminarios siempre os hago un resumen, ¿no? Y os lo paso. Sí, luego lo pasas. Sí. Y os lo paso previamente. Hoy no quise pasároslo previamente porque íbamos a empezar leyendo los prólogos. Y entonces, ¿para qué os iba a torturar con cosas raras, ¿no? Cosas pero raras. mañana os lo paso o para la semana que viene y así ya lo tenéis, ¿vale? Vamos a compartir esta pantalla. Nos dice Marx, como introducción, digamos, a la sección, nos dice, la riqueza se presenta, y atención a la palabra, la riqueza se presenta en el modo de producción capitalista como un enorme cúmulo de mercancías. Y cuando él dice se presenta, está diciendo exactamente que no es lo que es. ¿Vale? Se presenta como se presenta un fantasma, una imaginería, ¿no? Es decir, pareciera ser la riqueza en el modo de producción capitalista un enorme cúmulo de mercancías. Sin embargo, nos va a decir Marx, la mercancía, como producto producido específicamente para la venta, es un producto histórico, reciente, extraño, accesorio a los otros modos de producción precapitalistas, en los que la riqueza no es mercancía, sino que la riqueza es la capacidad o consiste en la capacidad de producción o de disposición de bienes, de cosas útiles para el consumo. No obstante, si estamos haciendo una crítica del modo capitalista de producción a través de su economía política, y la mercancía en el modo capitalista de producción se presenta como la unidad atómica, diríamos hoy, de la riqueza, y toda riqueza se entiende como la acumulación de esas mercancías, bueno, pues, dice Marx, será conveniente comenzar nuestro análisis precisamente por ahí, por el análisis de la mercancía, para tratar de ver qué es eso que el capitalismo llama mercancía, cuál es su origen y cómo funciona. Cómo opera la categoría mercancía en este modo particular de producción, de reparto de trabajo y reparto de riqueza, que es el capitalismo. Por tanto, él va a dedicar todo el capítulo 1 al análisis de esta cuestión. ¿Qué es la mercancía? Y nos va a decir en el parágrafo 1, que es el que hoy, si todo va bien, por lo menos dejaremos planteado, no sé si nos dará tiempo a leerlo, pero lo dejaremos planteado. En el parágrafo 1, él lo va a dedicar al análisis de las partes que componen la mercancía, lo que él llama los dos factores de la mercancía, valor de uso y valor, la sustancia y magnitud del valor. Pues bien, y además, chicas, no os preocupéis, ¿vale? Sé que lo que estoy diciendo suena oscuro, difícil. Os doy mi palabra que en pocas semanas os vais a mover como en patinete por encima de todo esto, ¿vale? Es decir, no, y además sin hacer nada, simplemente participando, oyendo, leyendo y preguntando las dudas que tengáis, ¿vale? Así que por oscuro que os parezca, por confuso que os parezca, paciencia. Os doy mi palabra que al final
vais a ver todo con una claridad meridiana. Bien, nos dice Marx, las cosas que hay en el mundo, todos los objetos naturales, se caracterizan por tener unas cualidades físicas concretas. La dureza, la acidez, el peso, la porosidad, maleabilidad, conductividad del calor, conductividad eléctrica. El reconocimiento, el hecho de que seamos capaces de reconocer alguna de esas cualidades con vistas a un fin, a una utilidad hipotética, es decir, el hecho de que seamos capaces de reconocer que ese objeto tiene capacidad por sí o mediante alguna transformación de satisfacer una necesidad que tenemos, transforma a esos objetos en un bien. Un bien, por tanto, es cualquier cosa a la que le hemos reconocido una utilidad en virtud de sus propiedades. Pero os dais cuenta inmediatamente que el hecho de que algo sea un bien no es una cualidad del objeto. Para que algo sea un bien, debimos reconocerlo como tal. Mientras no lo reconocemos como tal, una piedra, una tonelada de cuarzo aurífero tirada delante de nuestro camino, es una piedra. Mientras no tengamos en nuestra cabeza obtener oro de esa tonelada de cuarzo aurífero y además tengamos la tecnología y los medios económicos para poder transformar esa tonelada de cuarzo en poder extraer el oro de esa tonelada de cuarzo, eso es solo una piedra. Es un montón de basura que está en nuestro camino porque nuestro fin era pasar por el camino. Entonces ya vemos cómo algo que en principio podría ser lo más valioso puede ser una montaña de basura en la medida en la que no entre dentro de nuestra perspectiva de utilidad. Y nos dice Marx, pero es que la utilidad, aunque se basa en las cualidades de la cosa tiene que tener ciertas cualidades físicas para que pueda representar para mí en algún momento de mi vida una utilidad. La utilidad no forma parte del objeto. La utilidad es un fenómeno histórico que depende del reconocimiento individual o social de las propiedades de ese objeto. Aprovechadas de alguna manera, podrán satisfacer en alguna medida necesidades humanas, materiales o psicológicas. Ya sea directamente, el aire, el agua que bebemos, o indirectamente como parte de un medio de producción. Por ejemplo, pues el petróleo o el oro o una lámina de madera. Digamos que esa utilidad, repitamos, es un fenómeno histórico y como fenómeno histórico depende de nuestra capacidad para aprovechar esas propiedades físicas, esas propiedades materiales que tiene la cosa. Pues bien, otra palabra. Del hecho de que reconozcamos la utilidad del objeto con vistas a un fin, emerge un concepto muy importante, el valor de uso. Si hemos sido capaces de reconocer la utilidad en la cosa y reconocer que esa cosa es un bien, ese bien es susceptible de ser utilizado como un valor de uso. Valor de uso tiene un abrelatas. Valor de uso tiene un handax, un hacha de estas de piedra que usaban los hombres del Cromañón.
Valor de uso tiene un misil. Valor de uso tiene el dinero. El dinero tiene el valor de poder ser canjeado por otros valores de uso que necesitamos para nuestra vida. ¿Vale? Entonces, reconocer en un bien su utilidad le permite transformar ese objeto en un valor de uso. Y este valor de uso es una propiedad cualitativa. Porque no es lo mismo un cuchillo bueno que un cuchillo malo. Vosotros me diréis, no, pero es que tengo 2 cuchillos. Sí, pero los 2 son malos. ¿No? No da igual. No me puedes cambiar 2 cuchillos malos por un cuchillo bueno. Bueno, sí me lo puedes cambiar si soy tonto, pero en principio el valor de uso es una cualidad. No depende en cierta medida de la cantidad. Principalmente depende de la cualidad. Una buena camisa es una buena camisa, no un mal harapo. Y con determinadas cualidades podré obtener ciertos valores de uso que satisfagan la necesidad y otros valores de uso que no satisfagan ninguna necesidad porque no sean capaces, porque su cualidad es mala, y no sean más que basura, como cuando compramos esos bolígrafos en los chinos, que dices, ay, pues mira, por 1 euro me he llevado 10 bolígrafos, y no escribe ninguno, o escriben 2, ¿no? Está bien, lo compré muy barato, compré la basura muy barata, ¿no? Es decir, pero no cumple la condición de valor de uso, que es la de satisfacer una necesidad. Otra cosa, como decía un chiste argentino, es que yo haya adquirido el objeto no para usarlo yo, sino para venderlo. Ah, entonces me da igual que el bolígrafo escriba o que no escriba. ¿Vale? El valor de uso está en quitármelo de encima lo antes posible y canjearlo con dinero con el que sí poder comprar lo que a mí me interesaba. Sí, como las sardinas que no son para comer, pero para vender. Ese es el chiste, muy bien, María, buena memoria, ¿no? Es decir, las sardinas esas que intoxicaron a todo el barrio, ¿no? Y dice, hombre, es que no eran para comer, hostia, eran para vender las sardinas, ¿no? ¿A quién se le ocurría comerlas, no? Efectivamente, el valor de uso era venderlas, no comérselas. Pues bien, nos dice Marx, del reconocimiento de su utilidad, que es una cualidad, emerge el valor de uso. Pues bien, chicas, grabároslo a fuego en la cabeza, porque además esta va a ser la tesis antropológica fundamental, desde Marx hasta la actualidad. La riqueza, en cualquier modo social y de producción histórico que se haya dado en la humanidad, la riqueza consiste exclusivamente en la suma de valores de uso disponibles, no en las mercancías. Es la suma de valores de uso lo que define la riqueza, la capacidad que tiene una comunidad para satisfacer sus necesidades. De cómo el dinero, que es un cromo del coyote, un pedazo de papel pintado, de cómo el dinero ha llegado a representar en nuestro modo de producción la suma de la riqueza, bien, pues de eso tratará los 4 o 5 parágrafos de este capítulo. La evolución de estos valores, la evolución histórica y teórica de estos valores de uso en sus distintas formas, en sus distintas maneras de presentación en la sociedad, desde la piedra, el hacha de mano, a la forma dinero digital del Bitcoin. Bueno, Marx se quedó antes, Marx se quedó en las libras esterlinas, ¿no? No llegó al Bitcoin, pero como si lo fuera, da igual.
cómo pasamos del valor de uso a la representación del valor. Nos dice Marx, aunque la riqueza sea la suma de valores de uso, en las sociedades mercantiles como la nuestra, los valores de uso pueden ser cambiados. Yo fabrico o produzco o me hago de determinadas cosas que satisfacen mis necesidades y bajo determinadas condiciones, que ahora veremos, yo puedo cambiar algunos de mis valores de uso por otros valores de uso que tiene otra persona. Perdón, ¿puedo hacer una pregunta? Claro, claro, Romina, siempre. Gracias. Cuando haces esta última pregunta vos, ¿cómo pasamos del valor de uso a la representación del valor? Estás hablando del dinero como representación del valor. Claro. Y Como entonces como signo que representa el valor, sí. ¿podríamos pensar que el dinero es una metáfora física del valor? Dicho de forma muy elegante, sí. Yo suelo decir que es un cromo, ¿no? Que es una estampita de estas que te venden en infantil, ¿no? Y nos lo creemos. Pero sí, claro, efectivamente. Claro. Vale, gracias, era eso. No, faltaría más. Siempre, por favor, chicas, por favor, toda pregunta hecha ahora ahorrará semanas de incomprensión, ¿vale? Sí. Así que no os quedéis con preguntas. Todas las dudas, preocupaciones, incertidumbres que tengáis, objeciones, las hacéis en el momento en el que se presenten. No me importa, de verdad. A Marx no le importa, no se va a ofender porque interrumpáis la lectura, ¿vale? Tenéis que hacerlas en el momento. Nos ahorrará muchísimas incomprensiones. Lo más triste que nos puede pasar es leer 150 páginas creyendo que estamos entendiendo para descubrir al final que no estábamos, o que nuestra comprensión era absolutamente errónea, ¿vale? Eso sería lo más triste que nos podría pasar. Por eso, no escatiméis las preguntas. Los principios, ya nos lo dijo Marx, son lentos y dificultosos. No importa. Tengamos paciencia, ¿vale? Y vamos adelante sin miedo, ¿vale? Con esto. Gracias por abrir fuego, Romina. Perdón, Jorge, una pregunta a colación de lo que estaba hablando Romina y lo que tú has explicado, con lo que decías de los cromos del coyote. Pero está claro que lo del patrón oro, todo esto de que, no en estos momentos, porque parece ser que eso ya no existe, pero sí que era importante el patrón ese oro que no eran los cromos del coyote. Quisiera saber, no sé, la diferencia o la importancia o qué pasa con eso, porque no lo entiendo bien. Bueno, te estás anticipando 6 o 7 semanas. Vale, déjalo. Pero pero es importante, pregunta que haya, no puedo ahora decirte después de lo que acabo de decir, no preguntes eso. Perdón. No pasa nada, no pasa nada. Pero te estás anticipando. Igual que a la pregunta que ha hecho Romina, habrá una respuesta profundamente detallada a lo largo de las siguientes páginas, a la tuya también. Pero en resumen, la diferencia entre el oro y el papel moneda es que el oro es un valor de uso con unas propiedades físicas concretas y que tiene trabajo humano detrás que define su valor. El papel no, ¿eh? Es decir, el papel este que sella el Banco Europeo diciendo que vale 100 euros, no vale 100 euros, ¿eh? Por tanto, no está garantizado. O aceptamos que ese papel es un signo y entonces nos tenemos que retrotraer en la pregunta
Ah, bien, si eso ¿es un signo de qué? ¿No? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿vale? Si es un signo de qué? Y la respuesta es que ese qué es una mercancía que sí tiene un valor. Lo dejamos ahí, ¿vale? Sí, lo dejamos ahí porque, porque no hemos dado respuesta al asunto, porque ese valor, ¿en qué consiste? Bien, llegaremos, ¿vale? Es decir, ¿dónde reside el valor de las cosas? ¿Vale? Si resulta que el papel moneda es un signo de otra cosa. El papel moneda representa el valor. Bien, si lo representa, es porque está representando algo que tiene entidad material. Ya no. ¿No? Bien, pues vamos a ver en los próximos parágrafos, en las próximas páginas, en cuál es la sustancia y la magnitud del valor que se representa en las mercancías, entre ellas el oro, y que en la sociedad moderna acaba siendo representado por un signo. Bien, lo veremos, ¿vale? Pero está bien, hacéis bien. Preguntad, vosotras disparad y vamos anticipando. Todo lo que preguntéis ahora aliviará la lectura posterior. Nos dice Marx, en las sociedades mercantiles como la nuestra, los valores de uso pueden ser considerados a sí mismos, los valores de uso, la navaja, la piedra, el oro, el pescado, ¿no? El agua, los valores de uso pueden ser considerados a sí mismos como portadores materiales, cargan sobre sí, sobre su materialidad, los valores de cambio. ¿Y qué es el valor de cambio? Otro palabra que vamos a definir con toda precisión a lo largo de las próximas páginas. Pues es la proporción en la que se relacionan, en la que se intercambian unos valores de uso por otros. Cuando yo cambio el valor de uso pescado por el valor de uso huevos en relación 6:1, y digo 6 huevos, un pescado, ¿no? El pescado expresa su valor en una relación de cambio con otra mercancía. En este caso, los huevos. Y hemos dicho que esa relación cuantitativa que se expresa en ese intercambio muestra mutuamente el valor de ambas mercancías. ¿Cuánto vale un pescado? 6 huevos. ¿Cuánto valen 6 huevos? Un pescado. Vosotros diréis, qué estupidez. No has dicho nada. Anda que no. Acabamos de establecer que entre dos objetos materialmente disímiles y que no tienen ninguna relación entre ellos aparente, acabamos de establecer una relación cuantitativa. Precisamente esa relación cuantitativa es la que permite enfrentarlas en un mercado e intercambiarlas sin que ninguno de los dos poseedores diga me han robado. Así que cuando alguien nos diga, no, es que la relación de valores es subjetiva, hombre, suficientemente objetiva será como para que ninguno de los dos saque el revólver cuando el otro pretenda llevarse los huevos o el pescado. Así que de subjetivo el valor, poco. Otra cosa es que sea un asunto suficientemente oscuro como para que cueste trabajo desentrañar en qué consiste. Pero de momento acabamos de descubrir que aquello que llamamos valor de cambio expresa la proporción en la que dos mercancías
pueden ser intercambiadas sin sacar el revólver debajo de la mesa. No es poca cosa. Lo que ocurre es que para que yo pueda cambiar mi pescado por los 6 huevos, o viceversa, el pescado o los huevos tienen que tener una propiedad que no está en ellos, sino en su poseedor. Y es la de ser excedentes. Yo no puedo cambiar lo que necesito para vivir. Si mi vida depende de ese agua, de esa leche, de ese pescado que voy a cambiar por los 6 huevos, no lo puedo cambiar. No me lo puedo permitir. Para que yo pueda poner en relación de intercambio una mercancía, esa mercancía tendrá que ser para mí un valor de uso excedente. No tener para mí ninguna utilidad. Pero fijaros qué paradoja. Para que yo se la pueda colocar a alguien, para que pueda ser una mercancía, esa mercancía tendrá que ser un valor de uso para otro. Es decir, lo que define la mercancía no solamente es ser un valor de uso, sino ser un valor de uso excedente para su poseedor. Haber sido producida para ser intercambiada. Os dais cuenta automáticamente que en la mayor parte de las sociedades premercantiles este es un concepto totalmente ajeno. La gente no produce cosas para el intercambio, la gente produce cosas para satisfacer sus necesidades. Para una economía autárquica. Lo que ocurre que en la medida en la que la masa de riqueza aumenta, y hemos visto que la riqueza en cualquier modo de producción es la suma de valores de uso disponibles, en la medida en que los valores de uso disponibles aumentan, pueden empezar a aparecer valores de uso excedentes. Y en la medida en la que yo tengo valores de uso excedentes, puedo plantearme canjearlos por valores de uso que tengan otras unidades productivas que yo deseo y que a su vez para los otros también son excedentes. Cosas que yo no tengo y que al otro le sobran y viceversa. En esa medida empezamos a hablar de mercancías de una manera muy rudimentaria. Imaginaros un mercado de trueque. Muy rudimentaria. Pero por rudimentaria que sea, en ese intercambio no es arbitrario. Ese intercambio sigue unas reglas. Y esas reglas implican que tiene que ser un valor de uso, tiene que ser un valor excedente y además la proporción en la que se intercambian seguirá una regla. Y ahora vamos a ver en qué consiste esa regla. Sigue diciendo Marx, todo valor de uso excedente para su productor, si es reconocido como valor de uso por un tercero, puede ser susceptible de adquirir un valor de cambio. La proporción en la que se cambian dependerá de la cantidad de trabajo humano que se le reconozca incorporado. Esa es la regla. Y vosotros diréis, hombre Jorge, no. Hombre Jorge, sí. Mirad, si yo voy a cambiar un pescado por 6 huevos, es porque razonablemente, dentro de un orden, yo considero que el esfuerzo suplementario que significó para mí el pescado excedente representa como mínimo
igual o menor trabajo que lo que me costaría producir por mis medios los 6 huevos que deseo. Porque si resulta que yo deseo los 6 huevos y el otro me dice, no, yo te doy un huevo por el pescado. Oye, pues nada me impide criar mis gallinas y producirme los huevos que necesito por mi cuenta. Para que el intercambio se pueda producir, como nos decían nuestros profesores de coaching empresarial, esto va dedicado a nuestras directoras de empresa, aquí del grupo, como nos decían nuestros coach, ambas partes tienen que sentir que han ganado. Si ambas partes no sienten que han ganado, no hay negocio. Es imposible resolver el trato si el trato no se resuelve dentro de la horquilla aceptable para las dos partes del trato. Y esa horquilla aceptable para las dos partes del trato, en una sociedad premercantil, precapitalista, se reduce simplemente a la cantidad de trabajo que me cuesta obtenerlo. ¿Cuál es la sustancia y la magnitud del valor que se representa en esa proporción de intercambio? La cantidad de trabajo humano indiferenciado que hay materializado en cada una de las mercancías que he intercambiado. Y no la cantidad de trabajo humano concreto, no las horas que a mí me costó pescar, o las horas que a mí me costó criar la gallina y los huevos. Porque yo puedo ser un manta de mucho cuidado, o un vago, y tener un rendimiento infame. No. En un mercado, la proporción de intercambio la determina la cantidad de trabajo humano social medio representado en las mercancías. Lo que, de acuerdo al estado tecnológico evolutivo de cada comunidad, cuesta, término medio, producir mercancías de la calidad que satisface necesidades en esa comunidad. De donde vemos que la relación de intercambio no solamente expresa la relación de valor, que es la cantidad de trabajo humano que hay cristalizado en cada una de las mercancías intercambiadas, sino que la relación de intercambio y la proporción en la que se intercambia también refleja el estado tecnológico, el estado evolutivo de las fuerzas productivas en ese momento, en ese periodo histórico del que estamos o el que estamos ejemplificando. Por favor, chicas, yo voy soltando verborrea y además esto es una introducción para que las palabras vayan haciendo camino, ¿vale? Luego lo iremos depurando y desenlazando una a una a lo largo de las páginas, ¿vale? Así que ni os preocupéis, pero tampoco os privéis de preguntar, de interrumpir y de hacer observaciones, ¿vale? Sé que lo que estoy diciendo es contraintuitivo. A ver, a mí me suena mucho por otras ediciones, pero siempre hay algo que me resulta difícil de comprender en esto de la teoría del valor. Entonces, cuando Marx habla de sustancia y magnitud de valor, que son dos palabras distintas, la sustancia por un lado y la magnitud por otro, está hablando siempre de la fuerza de trabajo incorporada. La cantidad de trabajo incorporado, cristalizado en la mercancía. La sustancia es el trabajo y la magnitud es la cantidad de ese trabajo. Sí. Tal y como se pueda dimensionar en relación a una cultura determinada y a una tecnología concreta. Y sí. Esa es la sustancia y magnitud de valor. Claro. Más o menos. De donde se desprende un corolario también bastante contraintuitivo. Y es que
las cosas que no tienen trabajo humano no tienen valor. Y vosotras diréis, hombre, ¿cómo no van a tener valor si las puedo vender? Las puedo vender porque tienen precio. Y vamos a ver que precio, como decía Antonio Machado, todo necio confunde valor y precio. ¿Vale? Valor y precio son dos cosas bastante diferentes. El aire que respiráis tiene un enorme valor de uso. ¿Verdad que sí? Pero tiene un difícil valor de cambio. Si vosotros le queréis vender el aire que respiráis a vuestro vecino diría, ¿pero a dónde vais? ¿Cómo me quieres vender? ¿Cómo me quieres vender el aire cuando yo puedo respirar todo el que quiera? Pero si yo el aire te lo meto en una botella a 10 kilos de presión y te lo pongo en una unidad de respiración, en una UCI de un hospital, ese aire no solamente tiene un precio, ese aire tiene una enorme cantidad de trabajo humano colocado dentro de esa botella. Lo que yo te estoy vendiendo con el aire embotellado no es el aire. Lo que yo te estoy vendiendo es todo el trabajo que tuve que hacer para meter el aire puro, limpio, desinfectado dentro de la botella y llevarlo hasta el hospital, ponerlo en tu cama para que para ti sea un valor de uso. Con el agua pasa lo mismo. ¿Le vais a decir vosotros a un nambicuara o a un suajiri que le vais a cobrar el agua? ¿Que qué? Para que nos puedan cobrar el agua, primero hubo alguien que nos tuvo que desposeer del acceso al agua. Y desposeídos del acceso al agua, entonces ya estamos dispuestos a pagar, en fin, estamos dispuestos a negociar cuánto va a valer esa agua. Pues bien, lo que nosotros pagamos en el suministro de agua, o lo que la teoría liberal dice que pagamos en el precio del agua, es el coste de obtención del agua, purificado, red y suministro hasta el punto de consumo, que es el momento en el que se transforma en un valor de uso, cuando abrís el grifo. ¿Verdad? Lo que estáis pagando no es el agua. Por más de que en la factura el ítem diga a tanto el metro cúbico de agua. No. Eso, como decía Marx al inicio del capítulo, eso es lo que parece. Parece que estás pagando el agua. Tú no estás pagando el agua. Tú estás pagando el trabajo humano que hay cristalizado en los objetos de la naturaleza que permiten transformarlos en valores de uso. Y que algo sea un valor de uso, de más está decirlo, es un fenómeno histórico. Un reloj de cuerda, de pulsera, de esos que usábamos en los años 70, hoy no vale nada. ¿Verdad que no? Y sin embargo, ese reloj pulsera de los años 70 tiene una enorme cantidad de trabajo. Y uno debería preguntarse, pero Jorge, ¿no has dicho que si tiene una enorme cantidad de trabajo, tiene un enorme valor? No, no me habéis entendido. Porque para que algo pueda ser una mercancía y tenga valor de cambio, tiene que tener valor de uso para el comprador. ¿De dónde llegamos a nuestra primera determinación? Una mercancía
tiene valor de uso en función de sus cualidades y valor de cambio en función de la proporción de intercambio que refleja la cantidad de trabajo humano cristalizado en la mercancía, medido, este es otro palabra extraño y lo dejamos para la siguiente semana, medido como trabajo social medio. No el trabajo particular, sino lo que la tecnología de la época y la economía de la época consideran que es lo que de media la gente invierte en trabajo para poder obtener ese valor de uso y satisfacer sus necesidades. Pues bien, y con esto ya vamos terminando la sesión de hoy. Nos sigue diciendo Marx, sigo leyendo, todo valor de uso excedente para su productor, si es reconocido como valor de uso para un tercero, puede ser susceptible de adquirir un valor de cambio. La proporción en la que se cambien dependerá de la cantidad de trabajo humano que se les reconozca incorporado. La mercancía, por tanto, como objeto susceptible de ser intercambiado, es un objeto útil con algún trabajo humano incorporado, excedente para su poseedor y por tanto no valor de uso inútil para sí, cuya utilidad como valor de uso es reconocida por otra persona. Para que el intercambio sea posible, por tanto, las mercancías tienen que ser a la vez diferentes y equivalentes. Tienen que ser diferentes porque tienen que tener propiedades físicas distintas. Yo no voy a cambiar un salmón por un salmón, ni una camisa azul por una camisa azul. ¿Verdad? Sí, yo tendría que... Si mi problema era que tenía una necesidad que yo no era capaz de satisfacer y para eso voy en busca del intercambio, la mercancía por la que voy en busca tendrá que tener unas cualidades físicas diferentes a la mercancía que yo voy a entregar. Y en virtud de esas cualidades físicas diferentes, ¿satisfará mis necesidades o no las satisfará? Por tanto, nos dice Marx, para que dos mercancías sean intercambiables deben tener cualidades físicas diferentes, que les permitan tener valores de uso diferentes y por tanto satisfacer necesidades diferentes. Pero además de ser diferentes en lo físico, deben tener un sustrato común, algo que les haga equivalentes y por tanto intercambiables de acuerdo a una proporcionalidad. Ese sustrato común es el trabajo humano que cada una lleva adicionado, medido en términos de trabajo humano simple, indiferenciado, socialmente necesario. La magnitud de ese trabajo para cada mercancía será, fijaos, inversamente proporcional al grado de desarrollo de las fuerzas productivas, inversamente proporcional a la tecnología. Cuanto mayor tecnología tengo, menor cantidad de trabajo está representado en cada una de las mercancías. Cuanto mayor capacidad productiva tengo, más cantidad de mercancías soy capaz de hacer por unidad de tiempo. No sé si he visto caras muy asombradas por ahí. Sí, repito. Jorge. A ver, Tony, tú que eres de trabajo social, a ver si traduces. ¿Y el trabajo acumulado en la tecnología? ¿Cómo? ¿El trabajo acumulado en la tecnología? La tecnología implica un trabajo social acumulado, pero ese trabajo forma parte de la comunidad. Por tanto, no cuenta. La máquina en sí, que se está utilizando para usar menos trabajo humano, lleva trabajo humano incorporado también. Claro. Sí, por supuesto. Ya llegaremos a eso también. Pero digamos que si yo, olvidémonos de las máquinas. Si yo he desarrollado un método de trabajo que me permite fabricar o me permite pescar 2 pescados en el tiempo que otro produce 1, he aumentado mi productividad por 2, ¿verdad? En la medida en la que he aumentado mi productividad por 2,
la cantidad de trabajo humano que hay representado en cada uno de mis pescados es la mitad que había antes. ¿Ahora sí? Jorge, A ver, Clara. esto, por ejemplo, por poner un ejemplo sencillo que se me ocurre, no sé si estaré acertada. Yo puedo comprarme una impresora grande, profesional, ¿no? Me cuesta un dinero, es decir, hay un trabajo humano detrás, pero produzco muchos pósters y los vendo, pero no puedo ponerles el precio que le pondrá un pintor a un cuadro original, ¿no? Porque, o sea, no sé si es eso, es decir, no puedo ponerle el precio a los pósteres que yo estoy imprimiendo todos los días para, dijéramos, recuperar el valor de la máquina que he comprado, porque el trabajo que le estoy dedicando no es el mismo que le está dedicando un pintor artesanal, ¿no? No sé si va por ahí. Más o menos, lo has dicho más o menos. Vamos a ver, efectivamente, si un pintor pinta a mano, produce un cuadro por día, por ejemplo. Clara se ha comprado la impresora digital, le saca una foto al primer cuadro y empieza a imprimir cuadros como churros, ¿no? Supongamos que imprime 100 en un día. La pregunta es, ¿cuánto trabajo humano hay representado en cada cuadro? En el primero, en el original, había un día de trabajo. El cuadro original que pintó el pintor llevaba incorporado un día de trabajo. El cuadro que ha copiado Clara lleva incorporado la 100ª parte de un día de trabajo. Ella ha conseguido con su máquina reducir la cantidad de trabajo que había representado en el cuadro original a la 100ª parte. Lo que pasa que hay más trabajo, como decía Tony, porque hay que pagar la fotocopiadora, ¿no? La fotocopiadora no es gratis, ¿eh? La fotocopiadora tendría que amortizarla con un criterio de amortización a 2 años, 1 año, no sé, lo que determinemos, ¿no? Y repartir el coste de la impresora en las múltiples copias que pueda hacer durante su vida útil. Pero en última instancia, consideremos o no el valor de amortización, da igual, supongamos que la copiadora es gratis, ¿vale? Que no me costó nada. La realidad es que he reducido el trabajo incorporado a la mercancía a la 100ª parte. ¿Vale? Bien, si yo soy el único que tiene la fotocopiadora, me lleno de oro. Pero como la fotocopiadora la tengan el resto de... Es decir, como la fotocopiadora forme parte del nivel tecnológico normal de mi comunidad, yo no voy a poder vender la fotocopia más que a la 100ª parte del valor original del cuadro, porque es la cantidad de trabajo social medio que en esa comunidad ese tipo de valor de uso lleva como trabajo incorporado. ¿Sí? ¿Más o menos? Más o menos ¿nos suena el asunto? Bien, vamos a terminar... Jorge, sí. Y si esas copias te las llevas a una comunidad que no tuvieran esa tecnología, sí que podrías venderlos al precio de cuadro original. Como churros. Es parte del colonialismo. De todas formas, el tema... Eso es parte del intercambio asimétrico, perdona, Pepa, eso es parte del intercambio asimétrico que definió la economía imperialista en el siglo XX. Yo a los países que no tienen tecnología, que son agropecuarios, les vendo mi tecnología a precio de oro. Como las baratijas que repartían los... Claro, como las que llevaba Colón. Sí, exacto. ¿No? Perdona, Pepa, que te interrumpí. No, que de todas maneras el tema del arte es complicado porque, bueno... No, pero no hablábamos de arte. No. Clara había puesto un ejemplo cualquiera, da igual, sí.
yo he hecho El Walter ejemplo de Clara a Benjamin. mí me sirve si no hablamos del cuadro que pinta el pintor en plan Claro. Por eso, artístico, ¿no? Con Walter todo. Benjamin diría que en la era de la reproductibilidad técnica, ¿no? Las cosas tienen como valor su coste de reproducción. Punto, hemos acabado. ¿Vale? Es decir, la obra original es otra cosa. Eso es otra cosa. Y hay un aura, decía Benjamin, ¿no? La obra original tiene un aura, el aura de lo original, que bueno, que habría que discutir en esta era del mercado, ¿no? Pero bueno, en principio digamos que el valor que tiene una mercancía y por tanto la proporción de intercambio depende de la cantidad de trabajo humano que en ese estadio tecnológico cuesta producir los valores de uso. Terminamos, es que ya son las 9 y no quisiera que la gente que esté cansada quiera cerrar ya la sesión. Termino, me queda un momentito. Ese sustrato común es el trabajo humano que cada una de las mercancías lleva adicionado, medido en términos de trabajo humano simple, indiferenciado, social, necesario. Su magnitud para cada mercancía será inversamente proporcional al grado de desarrollo de las fuerzas productivas que actúan en cada forma social, el grado de destreza medio, el desarrollo técnico y científico, las condiciones naturales, división social o sexual del trabajo. Por tanto, no confundamos conceptos que a partir de ahora deberemos tener claros como el agua. Una cosa es un objeto natural, el valor de uso es una cosa con una utilidad reconocida, el valor de cambio es la proporción en la que podemos intercambiar valores de uso excedentes, el valor es la cantidad de trabajo humano simple, indiferenciado, socialmente necesario. ¿Vale? La mercancía es un no valor de uso para su productor que ha sido producido para satisfacer necesidades ajenas. Y esto tiene consecuencias. Un valor de uso puede no tener valor, como el agua o el aire, ¿no? En una sociedad no mercantil, yo necesito agua, pues voy al río, cojo la que quiero y se acabó. No necesito comprársela a nadie, al agua. Para que yo compre el agua, alguien me tuvo que poner una presa que me impida el acceso al agua, ¿vale? Igual que al aire. Otro corolario es que un valor de uso, si no es excedente, no puede ser mercancía, porque lo necesito para mí. Y por último, que un valor de uso solo puede ser mercancía, atención, no como valor de uso individual, sino como valor de uso social. La mercancía siempre es un valor de uso para los demás. ¿Vale? Bueno, perdón, yo os veo las caras a veces y siento ternura de a veces de machacaros con todos estos palabras. Tranquilidad, como dice, haya paz. El jueves que viene nos ponemos a leer el capítulo. Yo os mandaré en PDF este esquemita. Este resumen, sí. Y las más adelantadas que queráis anticipar la lectura y leer unas cuantas páginas, lo agradeceréis. Las que no pasa nada. El ritmo del seminario es el ritmo que marca el que más trabajo le cueste comprender los conceptos. Y me voy a empeñar en que no se quede ninguno de vosotros atrás, ni uno. Hemos empezado 15 y... ¿Quieres llevarnos 15 hasta el final? Quiero llegar con los 15 a la página 965, ¿vale? ¿Vale? Así que ánimo y esperanza. O sea, no va a ser el tiempo social medio de comprensión, no va a ser el tiempo medio del más torpe, de la más torpe. Pero además os digo una cosa, no os dé vergüenza preguntar, ni interrumpir, ni detener la sesión. Vuestras compañeras silentes os lo agradecerán, porque de vuestras preguntas descubrirán que ellas tampoco habían comprendido. ¿Vale? Así que, tranquilidad. ¿Vale? Nos vemos el jueves que viene, chicas. Buenas noches. Adiós. Chao, Adiós. buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.
Bona nit.